A seguir con la UP6, vieron que estamos trabajando intercalados, no hay problema. Bueno, ya con lo que tuvieron de Lucas, hoy se daría como cierre a la UP número 5 a la mañana, así que igual van a tener autoevaluación de la 4 y la 5, ¿sí? Este fin de semana. Y a partir de ahora todas las UP van a tener una correlación directa con el sistema nervioso, ¿sí? La número 6, la semana que viene vamos a dividirnos en grupo para tener la actividad práctica del recién nacido, recepción del recién nacido, donde vamos a poner justamente en práctica todo lo que es vitalidad, Apgar, mediciones antropométricas, ¿sí? Que sería lo que nos quedaría pendiente de la UP número 6, construcción del psiquismo, todo lo que es justamente reflejo, vamos a volver a hablar ahora, ya construcción del psiquismo lo vieron con Mati el día viernes, y de la UP6 sería eso y ya de ahí nos conectamos con la 7, que es justamente introducción al sistema nervioso. ¿Bien? Entonces, la UP número 6 toma como punto de partida, en este caso, a los reflejos, según lo que ustedes han trabajado ya, como una forma que tiene el recién nacido de relacionarse con el entorno. ¿Sí? Entonces, recuerden que los reflejos son actos involuntarios que prosiguen a un estímulo. ¿Bien? Entonces, nosotros podemos decir que en este caso el recién nacido va a utilizar a los reflejos como herramienta de relación con el entorno. ¿Sí? Entonces, esos reflejos en el recién nacido van a ser justo su medio de relación con el entorno. ¿Bien? Ahora, nosotros en la clase de hoy la vamos a relacionar un poquito con los reflejos y por otro lado con embriología. ¿Por qué? Porque vamos a hablar un poco sobre el desarrollo del tubo neural, que hay entre una lámina, y los que están en casa ya les envié la misma lámina que a los chicos para que la puedan tener abierta en la clase, donde en esa lámina les resumo todo lo que ustedes tienen que comprender acerca del desarrollo embriológico del sistema nervioso. ¿Bien? Pero antes de eso, tenemos que empezar por justamente el recién nacido. Ustedes saben que el recién nacido hasta los 6, 7 meses es todo reflejo. Después de los 6 meses, que ya maduró la corteza cerebral, dijimos que uno de los factores, estudiando nutrición, vimos que uno de los factores que permitían la maduración de la corteza cerebral era la leche materna y el inicio justamente del proceso de mielinización, que lo vamos a estudiar en la UP número 7, a la mielinización, donde la vaina de mielina comienza a desarrollarse justamente entre los 4 y 5 meses. Entonces, tanto la mielinización como el aporte de la lactancia materna contribuyen a que las neuronas migren desde los núcleos de la base hasta la corteza cerebral y la actividad sea consciente en el niño. ¿Está? Bien. Entonces, ¿qué reflejos ustedes conocen? ¿Qué reflejos conocen importantes? Búsqueda. Búsqueda. Reflejos con muñequito, así lo vemos. Tenemos entonces al niño. ¿Sí? Acá tenemos a nuestro bebito. Reflejo más fácil, ¿cuál es? Reflejo de hociqueo y búsqueda. ¿Qué vamos a hacer? Dijimos que vamos a estimular peribucal, ¿sí? Generalmente si estamos estimulando el peribucal, quiere decir que estamos activando una vía, que es la vía del tacto grueso. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Fíjense cómo ustedes van relacionando esto con el sistema nervioso. Entonces, uno de los reflejos previos a la succión es el reflejo hociqueo. Bueno, voy a estimular peribucalmente al niño y eso es un roce, una caricia, un abrazo. Entonces, automáticamente se está activando la vía del tacto grueso. Que ya la vamos a ver cuando lleguemos a la OP9. Pero ustedes vayan estudiando, a medida que uno va relacionando los reflejos del niño, bueno, ¿qué vía se activa? ¿Cuál va a ser el estímulo? ¿Sí? No lo tomen solamente como una cuestión de memoria, esto es el reflejo. ¿Sí? Porque cuando lleguemos a las vías, vamos a ver que el niño también conduce vías, tiene vías de la conducción, nada más que como la corteza no está madura, van a llegar los núcleos de la base. ¿Se acuerdan en la clase de nutrición, los que cursan nutrición conmigo, que yo lo he explicado eso? ¿Sí? Cuando analizamos la lactancia materna. Entonces, tengo el bebé, reflejo psiqueo-búsqueda, que ¿a qué edad desaparece este reflejo de estimulación? Aproximadamente, ¿cuánto? 6 meses. No, antes.
a los 2, 3 meses, y no está permanente el reflejo de sequía de búsqueda. El reflejo de sequía de búsqueda dura 2 a 3 meses. ¿Bien? Luego tenemos la succión. ¿Sí? La succión es la forma de alimentarse que va a tener el niño. ¿Bien? En la succión, ¿qué se va a poner en juego? Se va a poner en juego los músculos de la mímica, la lengua, movimientos de la lengua, la actividad justamente masticatoria, pero que él no la coordina, que es inconsciente, ¿no? Cosas que ustedes ya han trabajado en estas clases previas de nutrición. Ahora, ¿qué otro reflejo vamos a tener? Vamos a tener por reflejo el reflejo de prensión palmar. Por ejemplo, yo pongo mi dedito, apenas apoyo sobre la base de sus falanges, apoyo mi dedo y él lo que va a hacer es automáticamente cerrarme los deditos. Entonces ahí voy a tener el reflejo de prensión palmar. ¿Se acuerdan que cuando lo relacionamos con el proceso evolutivo, se acuerdan que nuestros primeros ancestros agarraban todo con las manos de manera brusca, ¿no? Que no había prensión, hasta que fue aumentando la capacidad craneal y justamente llegamos a qué? A tener la motricidad fina, hasta que el niño, esta presión palmar, ¿hasta qué edad llega? Yo le pongo el dedito así y él me cierra la mano. Presión palmar, ¿hasta qué edad se da la presión palmar? A ver. Un poquito más. ¿Sí? Entre los 6 meses aproximadamente empieza, ¿sí? Algunos hablan de hasta los 3 meses. Es decir, entre los 3 y los 6 meses hay una variación, porque eso va a depender de cada niño. ¿Está? Bien. ¿Qué otro reflejo vamos a tener? El Babinski. ¿En qué consiste el Babinski? Yo estimulo la zona externa de la planta del pie y él me abre los dedos como un abanico. Entonces, ¿qué hago? Estimular periféricamente toda la planta del pie y él me abre los dedos. El Babinski puede estar hasta los 9 o 10 meses. ¿Sí? Babinski hasta los 9 o 10 meses. Ahora, también, como el niño tiene la prensión palmar, también va a tener la prensión plantar. Es decir, yo pongo mi dedito por debajo de la falange y el niño, ¿ven? Va a cerrarme, ¿sí? Su piecito completo. ¿Está? Eso sí desaparece entre los 3 y los 6, igual que la prensión palmar. Pero el reflejo que suele durar bastante es el Babinski. ¿Sí? El Babinski de justamente hasta los 10 meses los podemos encontrar. ¿Qué otro reflejo vamos a tener? El reflejo, por ejemplo, donde al niño vamos a evaluar, por ejemplo, ¿no? Vamos a hacerle como una pequeña caída, lo inclinamos un poquito para abajo y hacemos este movimiento. No es que hago esto, ojo, no es que hago así al bebé, sino que yo hago este movimiento, lo tomo bien desde el dorso, la cabecita, y hago esto, apenita, ¿ven? Hago este movimiento. Y él se da cuenta, hago este movimiento, apenita, y él ¿qué hace? Me abre los brazos y me abre los pies, como preparándose para la caída. ¿Está? ¿Y qué es lo que estoy evaluando? ¿Y este reflejo cómo se llama este reflejo? Cuando él abre todos los bracitos, ¿ven? Se abre completamente el bebé. ¿Sí? El reflejo de Moro, muy bien. ¿Y qué evalúo con el reflejo de Moro? Evalúo el tono muscular, cómo responde al estímulo, estoy evaluando el tono muscular. Y también evaluamos, chicos, la simetría del plexo braquial. Es decir, si el niño solamente estirara un solo bracito, ¿qué pasaría ahí? Estaríamos hablando justamente que puede haber, ¿sí?, alguna lesión, ¿sí?, en el plexo braquial que haya sido secundaria del trabajo de parto. ¿Sí? Entonces también el reflejo de Moro me sirve para evaluar estas características, ¿sí? Para evaluar la simetría cuando extiende sus bracitos, ¿sí? Y por otro lado el tono muscular. Y el otro reflejo que ustedes van a evaluar es, lo agarro de los hombros, ¿sí? Y apenita un poquito arriba de la camilla, y él va a querer dar sus primeros pasitos, ¿sí? Él va a querer dar sus primeros pasitos y es el reflejo de la marcha, ¿sí? Él hace esto, ¿eh? Quiere dar sus primeros pasitos, se mueve y quiere dar sus primeros pasitos. Lo pongo como en el aire, no tan arriba, apenita, cerquita a la camilla o a la mesa de evaluación. Y ese reflejo de la marcha tiende a desaparecer justamente también a los 3 meses. ¿Por qué? Porque después ya vamos a estar hablando más adelante. ¿Qué debería valorar el tono muscular en el bebé? El tono muscular, la vía propioceptiva, ¿sí? La misma. Las vías van a ser todas iguales, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con posición del cuerpo, acordate, posición del cuerpo y tono muscular, las vías propioceptivas. ¿Está? ¿Y el de Moro hasta cuándo dura ella?
Y el de Moro también, 3 o 4 meses aproximadamente. ¿Sí? El de Moro, 3 o 4 meses. Entonces, fíjense que esta forma de reflejo es una forma de relacionarse con el entorno, porque también el niño, ¿qué otro reflejo? Hay otros reflejos, que después los van a ir viendo más adelante, pero por ahora, como ustedes sepan, 3 o 4 de los que mencionamos recién alcanzan el examen final, por lo menos tenemos a 3 mínimo, ¿sí? Explicar características, explicar desaparición, como lo fui contando ahora con el ejemplo, ¿sí? Ahora, ¿qué otra cosa vamos a ver en estos niños? Dejamos sentadito al bebé, en clase, que presta atención a la clase. Entonces, ahora, ¿qué otra cosa importante tenemos que tener en cuenta acá? ¿Sí? Que justamente uno relacionarlo con el proceso evolutivo. Ahora, también tenemos que ver que todo esto tiene un motivo, que es el desarrollo del sistema nervioso. Entonces, los reflejos, como dijimos, están desde el recién nacido hasta aproximadamente 6 o 10 meses. Bien, este sería el tiempo en el que yo voy a tener reflejos, ¿sí? Desde que nace y después hasta los 6 o 10 meses, dependiendo de cuál se trate. Pero en el medio algunos se van a ir desapareciendo. 3 tengo a otro que va desapareciendo, otro desaparece a los 5, aproximadamente. Pero como máximo voy a tener 10 meses como para que se retiren todos los reflejos. Casi siguen habiendo reflejos al año, porque justamente algo está pasando neurológicamente en ese niño. ¿Bien? Ahora, por otro lado, nosotros tenemos que ver que los reflejos están hasta que se produzca la maduración del sistema nervioso. ¿Sí? Y la maduración del sistema nervioso consiste en que las neuronas comiencen a migrar desde los núcleos de la base hasta la corteza cerebral. ¿Sí? Y ahora les voy a hacer un dibujito que vamos a volver a ver más adelante también, que algunos ya lo conocen, que yo lo he dibujado también en nutrición, que es el corte de Charcot. ¿Bien? El corte de Charcot. ¿Bien? Ese corte de Charcot es muy importante, chicos, para entender todo lo que va a venir más adelante. Entonces, ¿qué tengo acá? Ventrículo lateral, tercer ventrículo. El cuarto ventrículo no lo veo porque va a estar dentro a nivel del tallo encefálico. ¿Sí? Y acá tengo el tallo. ¿Qué tengo acá? Acá tengo, ¿quién sería eso que está ahí? Sustancia blanca, cuerpo calloso. ¿Bien? ¿Esto qué sería? La corteza. La corteza cerebral. ¿Qué otra cosa voy a tener? ¿Cómo? La cápsula interna, sí, ahora la vamos a ver. Pero vamos con los núcleos. Lateralmente al ventrículo lateral voy a tener dos núcleos. Esto lo van a ir viendo bien con anatomía ya en las próximas semanas, que arrancan con Lucas, anatomía nerviosa. Vamos a tener un núcleo ahí. Acá voy a tener otro núcleo. Y acá voy a tener otro núcleo. ¿Bien? Voy a poner núcleo 1, núcleo 2, núcleo 3 y núcleo 4. Entonces, núcleos de la base. ¿Qué son los núcleos de la base? Sustancia gris, que ahora vamos a charlar también sobre eso. ¿Sí? Los núcleos de la base son sustancia gris. ¿Cuáles son? El 1 se llama núcleo caudado. El 2 se llama tálamo. El 3, globo pallium.
Y el 4 se llama putamen. Ahora, el globo pallidum y el putamen forman al núcleo lenticular. ¿Sí? Se llama núcleo lenticular. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿qué es lo que tenemos que ver? Nosotros decimos que cuando el A, y justo lo que Ariela preguntó, entre el tálamo y el lenticular, todo esto que sería acá, así, es sustancia blanca que se llama cápsula interna, que es importante para las vías de la conducción. El espacio de sustancia blanca, ¿sí?, entre el tálamo y el núcleo lenticular se llama cápsula interna. ¿Bien? Y la cápsula interna es un acúmulo de sustancia blanca. Esto va a ser importante para las vías. Entonces ya tenemos dos conceptos que vamos a charlar antes de terminar la clase. Sustancia gris y sustancia blanca. ¿Bien? Bien. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que cuando uno nace, normalmente las neuronas van a estar ubicadas acá. ¿Sí? Las neuronas van a estar ubicadas en los núcleos de la base. ¿Bien? Entonces, cuando se produce la mielinización, ¿sí?, cuando comienza a madurar el sistema nervioso, las neuronas migran desde los núcleos hacia la corteza. Entonces, a eso se lo llama maduración del sistema nervioso. La migración neuronal de los núcleos de la base a la corteza es lo que garantiza la maduración del sistema nervioso. ¿Está? Entonces ustedes van a ver que el niño, la succión, es involuntaria a los 6 meses. Después de los 6 meses pasa a ser voluntaria. ¿Por qué? Porque justamente ustedes van a tener, ¿sí?, que las neuronas ya empezaron a migrar. ¿Por qué? Porque justamente comenzó un proceso del sistema nervioso que se llama mielinización. ¿Qué me está llevando? Justamente que las neuronas puedan empezar a relacionarse, que las neuronas puedan empezar a unirse o enlazarse mediante sinapsis, y de esa manera poder llegar a la corteza cerebral, que es el centro integrador más importante que tiene nuestro sistema nervioso. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta principalmente. ¿Sí? Entonces, primero hay una forma de relación que es los reflejos. Esos reflejos se van a producir hasta que madure el sistema nervioso. ¿Cuándo va a madurar? Cuando comienza a haber migración de los núcleos de la base a la corteza. Bueno, podemos estudiar esto de vuelta en mayor profundidad. Pero ahora ya lo vamos relacionando. La idea es que ustedes vayan integrando los conceptos. Yo tengo que estudiar esto, tengo que estudiar esta parte anatómica, tengo que comprender. Entonces, esto que están viendo acá, en anatomía, es muy importante este corte, porque es un corte neuroanatómico de Charcot. Uno de los cortes más importantes que le suelen preguntar en los exámenes finales. El corte de Charcot. Y el corte de Charcot es un corte coronal. ¿Bien? Es un corte coronal. Me divide justamente de adelante una vista anterior, una vista posterior. ¿Está? Entonces, el corte coronal me permite tener una vista anterior y una vista posterior. ¿Ah, chicos? ¿Cómo es globo, pallidum? Globo, como globo, Sí, pallidum. ahí está, es un verde, pallidum. Pallidum. ¿Vos mandás foto? Globo pallidum. Vamos a poner pálido. Ahí ponen pálido. Sí, está pálido, le voy a decir el examen. Señor. Bien, vayan copiando, tomando nota de eso. Y ahora vamos a empezar a relacionar la parte del desarrollo embriológico. ¿Cómo se forma el sistema nervioso? ¿Cómo se forma el sistema nervioso?
Entonces, acá es justamente donde entra en relación la UP número 5 con la UP número 6. Entonces vamos a decir que se origina a partir del ectodermo. Bien, el disco germinativo que va a dar origen al sistema nervioso es el ectodermo. Y vamos a ver que comienza con la formación del tubo neural a fines de la tercera semana de gestación. ¿Sí? Ahora, yo les voy a hacer este dibujito. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que en la tercera semana teníamos, ¿sí?, esta vista? El epiblasto es una célula, dijimos que era dorsal. Acá teníamos la cavidad amniótica, la fosita de Hensen. Acá teníamos el polo cefálico o membrana bucofaringia. Acá tenemos, mejor dicho, el polo cloacal o caudal, la lámina primitiva o surco primitivo también se le llama, o surco primitivo, y ahí teníamos la fosita de Hensen o la fosita primitiva. ¿Sí? Y acá íbamos a tener al epiblasto, hipoblasto. Este es el epiblasto y este es el hipoblasto. ¿Bien? Esta sería la forma donde comienza la gastrulación. Entonces, nosotros habíamos dicho que la gastrulación, donde se forman las tres capas germinativas, que el epiblasto comienza a migrar por la línea primitiva hasta que atraviesa, ¿sí?, el surco primitivo, y ahí se forman las tres capas. El ectodermo, el mesodermo y el endodermo. ¿Ven? Ese es el proceso de gastrulación. ¿Bien? Eso que ven ahí es la gastrulación. Donde el epiblasto dio origen a, en rojo, ectodermo. Bien superficial, lo más externo. En verde, mesodermo. Y en azul, el endodermo. El endodermo. Perfecto. Bien. Ahora, en ese mismo proceso, cuando el epiblasto está migrando para formar esas tres capas de embrión, vamos a tener que el epiblasto, ¿ven? Acá tengo el epiblasto. Membrana bucofaringia. Por debajo de la membrana bucofaringia vamos a encontrar el polo precordal. El polo precordal. Y acá abajo nuevamente vamos a tener este sería el hipoblasto y este sería el epiblasto, ¿no? Como vemos acá. Pero ¿qué pasa? Mientras el epiblasto migró formando el disco germinativo de tres capas, el epiblasto sigue migrando ahora hacia el polo precordal. ¿Bien? Entonces, en esa migración hacia el polo precordal va generando células en la región media.
Primero, genera esa célula, 1, que se llama lámina notocordal, y luego comienza a migrar a la región central. ¿Eh? Y ahí se forma la notocorda. 2, notocorda. La notocorda, que es la futura columna vertebral. La futura columna vertebral. ¿Y qué pasó después de esto? Hacia fines de la tercera semana me quedó esto. Me quedó un ectodermo, me quedó la notocorda en el centro, en el medio me quedó el mesodermo, intraembrionario, porque hay un mesodermo extraembrionario, y por dentro me quedó el endodermo. ¿Bien? Esto sería finales de la tercera semana. Y acá que me quedó la cavidad amniótica y acá me quedó el saco vitelino. ¿Bien? Ahora, hacia finales de la tercera semana ocurre la neurulación. ¿En qué consiste la neurulación? El ectodermo, porque justamente dijimos que el sistema nervioso deriva del ectodermo, el ectodermo se va a plegar, va a hacer esto, se va a plegar, es como que va a meter sus brazos y va a empezar a llevarse todo hacia él. Es como que emite brazo y esos brazos los va a llevar hacia él. Entonces, ¿qué va a hacer el ectodermo? La neurulación hace esto. En esta parte que el texto queda como a media luna, ¿sí? Claro, acá comienza. Ahí comienza justamente a tener esa forma. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El ectodermo, ¿ven? Acá me queda la notocorda y acá me quedan los fragmentos del mesodermo. Y acá por dentro me queda el endodermo. Entonces, ¿qué pasó? El ectodermo comienza a plegarse sobre la notocorda y ese ectodermo al plegarse con la notocorda forma el tubo neural y al plegarse comienza a crecer en sentido cefalocaudal. Comienza a crecer en sentido cefalocaudal. De arriba hacia abajo. ¿Está? Comienza a crecer en sentido cefalocaudal. Entonces, ¿qué va a pasar? Me va a quedar el famoso embrión como ustedes tienen, cuarta semana. Y en la cuarta semana comenzamos con las vesículas. El tubo neural comienza a formarse en vesículas. Pero ya tenemos un embrión en forma de porotito. ¿Sí? Entonces, la neurulación es el fenómeno que da inicio a la formación del sistema nervioso. ¿Verdad? Entonces, para entender cómo es la neurulación, hicimos este repaso de la tercera semana de gestación. ¿Cuáles son los distintos momentos claves? La gastrulación, la formación de la columna, futura columna o la notocorda, y ahora cómo el ectodermo se plega sobre el mesodermo y la notocorda para formar el tubo. Y eso se llama neurulación. Y terminamos con la forma del porotito en la cuarta semana, ya comenzando la cuarta semana. Ahora, ese mesodermo, que está ahí contenido adentro, al lado de la notocorda, va a dar origen a la somita o a la somita, que esa somita puede encontrarse de dos maneras.
La somita va a ser justamente una metámera o un dermatoma. La metámera es el recorrido de un nervio. Ahora, la metámera es el recorrido de un nervio a través de un punto de piel específico. ¿Tá? Entonces, ¿qué pasa? El somite va a ser como la prolongación de los nervios que van a empezar a formarse desde la notocorda. ¿Sí? Entonces, eso que me queda por al costado de la notocorda, o me forma una metámera, que es un camino de nervios, o me forma el dermatoma, es decir, la sensibilidad cutánea. ¿Tá? Y ya a la cuarta semana empieza esta vesícula a formarse. ¿Sí? Comienza con el dibujo en la cuarta semana a tener el dibujo que ustedes tienen ahí. Es decir, como comienza a generarse un crecimiento en sentido cefalocaudal, ¿sí? Como comienza a haber un crecimiento en sentido cefalocaudal, voy a hablar de vesícula. El tubo neural es un tubo que va a empezar a desarrollarse. ¿Queda claro, chicos? ¿Sí? Preguntas. Pues un tema complejo, pero y se toma esto. ¿En casa alguna pregunta? Guillermo, Sí. ¿por qué en el primer dibujo se llama polo cefálico y después cambia a membrana? Claro, es lo mismo. bucofaríngea? No, porque acá está. Ah, Lo puse igual. El polo cefálico en realidad se llama membrana bucofaríngea. no lo vi, perdón. Es lo mismo. ¿En casa? No entiendo Todo bien, Guille. lo de la somita. Sí. Está. A ver. Se divide en dos. Claro, la somita va a dividirse en dos regiones. En la metámera, que es el recorrido de un nervio en común. Un nervio. Ahí van a empezar a recorrer nervios. Y la metámera, por ejemplo, vos seguís el recorrido de, por ejemplo, el nervio raquídeo de T1. Todo el recorrido T1. Ahora, cuando yo hable de la dermatoma, esa dermatoma va a ser justamente el recorrido de un nervio por una región cutánea. ¿Tá? Entonces eso es lo que va a hacer la somita. ¿Tá? La somita va a representar eso más adelante, ¿no? ¿Por qué? Porque está al lado de la notocorda. Es como decir, la somita va a representar en parte lo que van a ser los futuros nervios. ¿Sí? El primero sería polo. El polo cefálico. O membrana bucofaríngea. Ah, polo cloacal. Acordate que lo vemos al revés, oblicuo, entonces tenés este extremo cefálico y este cloacal. ¿Sí? Y sería fosita, ¿cuánto? Fosita de Jensen o fosita primitiva. Fosita de Jensen o fosita primitiva. Profe, Sí, sí. Juli. ¿alguno de los chicos podría pasar una foto del pizarrón al grupo? Gracias. Dermatoma. Dermatoma. ¿3 días de paro ahora de colectivo? Es 25, 26, 27. Sí, no, sí. Hace 13 minutos. ¿Qué cae? Ah, cae el lunes. Bueno, eso es lo que vimos recién. Un breve repasito rápido de lo que recién empezamos la clase, ¿no? Cómo la empezamos a enfocar. Entonces, el recién nacido se relaciona con el medio externo, ¿sí? Como dijimos, a través de reflejo. Lo que a su vez permite a este niño estar alerta, ¿no? Porque recuerden que hay situaciones, no solamente los reflejos
le va a permitir comunicarse, sino que también cuando él tenga dolor, cuando él sienta que hay peligro, es decir, todo lo que tenga que ver con respuestas de huida o alerta que lo maneja en su momento el sistema nervioso autónomo, también lo van a permitir establecer los reflejos. ¿Bien? Ahora, esto se produce debido a que no existe una maduración compleja del sistema nervioso hasta después de los 5 meses, donde algunas actividades se hacen conscientes justamente por el proceso de la mielinización y posteriormente la migración de las neuronas de los núcleos de la base hasta, ¿sí?, la corteza. Y además, ¿qué otra cosa contribuye a todo esto? El aprendizaje, la adquisición de habilidades. Entonces, cada vez que vamos aprendiendo algo, también vamos a ayudar al sistema nervioso a que madure, ¿sí? Lo mismo que la mielinización. ¿Para qué necesitamos mielinización? Para que las neuronas se unan entre sí, generen redes sinápticas, y esas redes sinápticas van a formar lo que llamamos nosotros la plasticidad neuronal, que es lo que nos permite aprender. Entonces, si no hay buena red neuronal, justamente me va a costar aprender. Entonces, nosotros decimos que durante los primeros meses de vida, la plasticidad va a estar dada por el conjunto de neuronas que se van a estar enredando, van a ir formando redes. Ahora, ¿hasta cuándo hay mielinización? ¿Se produce toda la vida? No, la mielinización no se produce hasta toda la vida, sino que se da hasta aproximadamente la adolescencia, es decir, la pubertad, mejor dicho. En la pubertad, después de los 14, 15 años, comienza a ocurrir un fenómeno que se llama poda sináptica. ¿Qué quiere decir? Voy con la podadora a cortar las neuronas. Algo parecido, es decir, si yo no cuido las redes que formé, hay estímulos externos que van a poder romper esas redes neuronales. Por ejemplo, el alcohol, el tabaco, las drogas, ¿sí?, los malos hábitos, ¿sí?, alimenticios, la vida sedentaria, ¿sí? Hay un montón de factores externos que después de la pubertad comienzan a contribuir afectando esas redes neuronales que nosotros formamos en los primeros años de vida. Y a esa afectación se la llama poda sináptica. ¿Tá? Entonces eso empezaría a explicar por qué hay ciertos parámetros o patologías que se pueden ver afectadas, ¿sí? Eso es muy importante para cuando ustedes lleguen a psiquiatría entender algunos comportamientos justamente de neurosis o psicosis específicas. Bien, esto a modo de introducción de lo que vimos recién. Entonces, ahora, ¿cómo se clasifica el sistema nervioso? Esto lo vamos a profundizar ya en la anatomía, la estructura, todo en la UP7, pero tengan en cuenta que en este caso nosotros vamos a hablar de una clasificación anatómica y una clasificación fisiológica. La clasificación anatómica es la primera, ¿ven? Se puede clasificar en un sistema nervioso central y en un sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central forma el cerebro y la espina dorsal, es decir, cerebro, tronco encefálico y médula espinal. Ahora, el sistema nervioso periférico va a ser el conjunto de ganglios y de nervios. Dentro de esos nervios va a tener dos tipos de nervios, los nervios craneales y los nervios raquídeos. ¿Tá? Ahora, el sistema nervioso periférico, ¿ven?, se subdivide fisiológicamente. Entonces yo tengo una subdivisión anatómica y una división fisiológica que va a repercutir directamente en el periférico. Entonces, el periférico se puede clasificar como sistema autónomo, comunica los órganos con las glándulas internas, y a su vez, el sistema nervioso autónomo se clasifica en simpático y parasimpático, ¿sí? El simpático es el de la respuesta a huida o lucha, mientras que el parasimpático es el de relajación. Ahora, nosotros en nutrición vimos que es todo lo contrario. En el aparato digestivo, el parasimpático es el que estimula y el que relaja, ¿sí?, va a ser el simpático. Por eso se dice que existe un tercer tipo de sistema nervioso que se forma a partir del parasimpático, que es el sistema entérico. Que el sistema entérico va a estar dado justamente por la formación del plexo de Auerbach y el plexo de Meissner, que están justamente en el aparato digestivo. ¿Bien? Entonces, podemos decir que el parasimpático genera un nuevo sistema nervioso que es exclusivo del aparato digestivo. El otro tipo de sistema nervioso que ustedes van a ver es el sistema nervioso somático. Comunica órganos sensitivos con músculos voluntarios, es decir,
vamos a hablar de una vía de entrada, que se llama vía aferente, y una vía de salida, que se llama eferente. Es decir, esto se representa simplemente con las vías de la conducción. ¿Está? Necesito un estímulo, ¿se acuerdan cuando vimos bioelectricidad? Hay un estímulo, modifico el potencial de transmembrana en una celda excitable, genero un potencial de acción, llevo ese estímulo sensitivo hacia un centro integrador, que en este caso ya activo, tiende a ser la corteza cerebral, proceso la información y vuelve como respuesta para, en este caso por vía eferente, poder o generar la contracción muscular o generar una secreción de una glándula. ¿Bien? Entonces, el niño, ¿sí?, que se relaciona todo con reflejos, lo hace a través de un sistema nervioso somático. Pero ¿qué pasa? El sistema nervioso somático no llega a la corteza en el niño, sino que llega a los núcleos de la base, que recuerdan que habíamos hecho. Entonces, hasta los 4 o 5 meses, el niño va a tener sistema nervioso somático, vías de la conducción, pero el centro integrador va a ser los núcleos de la base, no la corteza cerebral. Ahora, cuando las neuronas migraron a la corteza cerebral, ese niño ya actúa voluntariamente. Deja de ser inconsciente. ¿Se entiende, chicos? Ahora, esto ya lo vimos, ¿ven? ¿Cuáles son los reflejos recién nacidos? Que se los mostré básicamente con el ejemplo del dibujito. Reflejo de psiqueobúsqueda, ¿sí? Estimulación peribucal. Reflejo de succión, ¿sí? Ya lo hemos visto. Reflejo de Moro, ¿ven? Ahí está la formita. Yo se los hice ya aquí con el muñeco para que ven cómo abre justamente los brazos, ¿sí? Reflejo de prensión palmar, ¿sí? Reflejo de prensión plantar. Reflejo de Babinski, ¿bien? Y el otro reflejo que voy a tener, el reflejo de enderezamiento o marcha. Todo esto recién los vimos, ahora tienen otras fotitos para que vayan viendo lo que analizamos al inicio de la clase. ¿Bien? Ahora, el sistema nervioso, ¿sí?, a modo de introducción, trabaja en conjunto con el sistema nervioso endocrino, porque justamente el objetivo es regular la homeostasis. Aparece un concepto nuevo, que en fisiología, ustedes lo han visto en la UP número 2, y donde dice justamente lo siguiente, que cuando interactúa el sistema nervioso con el sistema endocrino, el objetivo va a ser mantener la homeostasis. ¿Y qué es la homeostasis? ¿Saben qué es la homeostasis? ¿Qué sería la homeostasis? Vamos a ver, tiene que salir, vamos. A ver, ¿qué es la homeostasis? Profe, ¿podríamos decir que es el equilibrio dinámico del organismo? Perfecto, muy bien, Juli. Es el equilibrio dinámico de todo lo que conforma nuestro organismo. Después vamos a ver que hay distintos tipos de homeostasis. Hay una homeostasis hepática, una homeostasis en el ojo, hay una homeostasis en la mitocondria, así. Cada región tiene una homeostasis. ¿Pero qué significa homeostasis? Equilibrio. Un equilibrio en todas sus funciones. ¿Ah? Bien, entonces esto lo va a realizar en conjunto con el sistema nervioso, con el sistema nervioso endocrino. Ahora, ¿cómo se origina? Como dijimos, comienza la tercera semana, a partir del ectodermo. Del ectodermo, vamos a ver que la región más alta va a ser la placa neural, es decir, la neurulación. Finales de la tercera semana, todo este proceso se da a través del mecanismo de neurulación, donde el ectodermo va a comenzar a envolver a la notocorda, al mesodermo. Intraembrionario va a generar las somitas. Entonces, luego, cuando se forma la placa neural, vamos a formar una estructura que se llama surco neural. Luego del surco neural se forma el surco óptico, que es lo que va a dar origen al globo ocular. Entonces, cuando uno tenga que decir de dónde se origina el globo ocular, se origina el ectodermo también del tubo neural, ¿sí?, de un surco que se llama surco óptico. ¿Ah? Y por último, se desarrolla en crecimiento cefalocaudal el tubo. ¿Bien? Ahora, ¿ven? Ahí cómo se va formando, ¿sí? Primero, la placa neural, como les decía, el ectodermo va migrando, ¿sí? Yo se lo hice al revés al dibujito, y acá vemos el surco y el tubo acá, ¿ven? Acá tenemos el surco óptico y el tubo, surco óptico y el tubo, y se va cerrando, empieza a crecer, y se va cerrando todo eso. ¿Ven? Ahí lo mismo. Va creciendo, ¿ven? En sentido cefalocaudal,
el surco óptico, y acá tenemos el tubo neural, ¿ven? Que se va desarrollando. ¿Sí? Comienza a crecer. Lo mismo acá, fíjense. Acá ya tenemos el futura globo ocular, el tubo neural, y esa es la futura médula. Y este es el ectodermo. ¿Sí? Bien, entonces, nosotros decimos que el tubo neural crece en sentido cefalocaudal. Y a medida que comienza a crecer en sentido cefalocaudal, es lo que ustedes tienen en la imagen. ¿Sí? Es decir, a partir de la cuarta semana, ese tubo neural que se formó, a medida que va creciendo en sentido cefalocaudal, va a empezar a dilatarse, va a tener regiones dilatadas. ¿Bien? Entonces, las primeras 3 dilataciones son las que vamos a ver ahí, que son el prosencéfalo. Ahora vamos a llegar a esa diapositiva que ustedes tienen, pero yo le resumí hasta con mi letra, le puse de qué se origina de cada cosa, ya que les quede qué es lo que da origen a cada región. Entonces, el prosencéfalo, ¿sí? Luego una segunda vesícula, que es el mesencéfalo, y una tercera vesícula que se llama romboencéfalo. ¿Sí? Entonces, el tubo neural, ¿sí? Como se va a ir expandiendo en sentido cefalocaudal, genera 3 vesículas en primera instancia. ¿Sí? ¿Vamos? 3 vesículas. Prosencéfalo, mesencéfalo y rosencéfalo. Fíjense que ustedes tienen el receso óptico o el surco óptico. ¿Sí? Aparece el dibujito que ustedes tienen como que también se forma la vesícula, las 3, pero queda también la vesiculita que va a dar origen al globo ocular. Ahora, luego, cada una de esas regiones se va a dilatar en 2 vesículas, a excepción del mesencéfalo, que va a seguir siendo una. ¿Sí? Ahora, siguen ocurriendo las mitosis, porque todo este mecanismo, ¿por qué se da? Por mitosis. ¿Vamos? Todo esto por mitosis. Es decir, ¿qué está ocurriendo ahí? ¿Está aumentando qué cosa? A ver, lógica. Número de células. ¿Y eso qué sería? ¿Cómo se llama el aumento del número de células? Hiperplasia. Ahí está. Está ocurriendo una hiperplasia celular. Está aumentando el número de células. ¿Está? Entonces se van desarrollando por mitosis. Entonces, en todo el desarrollo del tubo, mientras va creciendo en sentido cefalocaudal, hay hiperplasia. Células que se van formando. ¿Sí? Eso es lo que va ocurriendo. Entonces, el prosencéfalo después se va a dividir en 2 vesículas. El mesencéfalo queda igual. Y el romboencéfalo se va a dividir en 2 vesículas. ¿Bien? Entonces vamos a esto. Tenemos que inicialmente está el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo. Continúan las hiperplasias o las mitosis, dando origen a 2 nuevas vesículas. El telencéfalo, que el telencéfalo es lo que da origen al cerebro, generalmente a los 2 hemisferios cerebrales, una de las cosas más importantes que no se tiene que olvidar, que el telencéfalo, también a los hemisferios cerebrales se le dice telencéfalo. ¿Sí? Luego, la segunda vesícula que se forma al prosencéfalo es el diencéfalo. ¿Y quién está en el diencéfalo? ¿De quién se acuerdan que está en el diencéfalo? Importante para la regulación hormonal. ¿Qué estructura está en el El diencéfalo? hipotálamo. El hipotálamo, muy bien, y ahí lo tienen. Che, vean, miéntanme por lo menos. Lo tienen ahí, escrito. Ahora, está el diencéfalo. Bueno, entonces, el prosencéfalo se diferencia en 2. Telencéfalo, que da origen al cerebro o a los hemisferios cerebrales, y por otro lado, el diencéfalo, que da origen a diencéfalo o el hipotálamo, uno de ellos. Bien, ahora vamos a ver qué más da origen a esa región. El mesencéfalo queda igual, y normalmente cuando hablamos del mesencéfalo estamos hablando de los pedúnculos cerebrales, o también, ¿qué otro nombre reciben los pedúnculos? Que sería la primera porción del tallo encefálico. ¿Cuáles son las partes del tallo encefálico? ¿Cuáles son las 3 porciones que tiene el tallo encefálico? El tronco, sí. Tronco, tallo encefálico, lo mismo. ¿Cuáles son las 3 partes? Mesencéfalos, protuberancia y el bulbo raquídeo. Entonces, fíjense, el mesencéfalo lo que va a dar origen a los pedúnculos cerebrales es lo mismo que decir mesencéfalo. ¿Está? Entonces, el mesencéfalo es lo mismo que los pedúnculos cerebrales. ¿Sí? Entonces, el mesencéfalo va a dar origen a los pedúnculos o el mesencéfalo, que es la primera porción del tronco encefálico. Ahora, después el romboencéfalo da origen a 2 vesículas. El metencéfalo, que da cerebelo y protuberancia, y el mielencéfalo, que da origen al bulbo raquídeo.
¿tá? Al bulbo raquídeo. Después me queda el esbozo medular abajo, que va a ser la futura médula espinal. ¿Sí? Entonces, fíjense que a medida que en la cuarta semana va creciendo el sentido céfalo-caudal, van aumentando las mitosis, las hiperplasias, y por ende, de un tubo de 3 vesículas vamos a pasar, antes de finalizar la cuarta semana, a un tubo de 5 vesículas. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Tá? Y cada una de esas vesículas me va a formar algo. Ahora, fíjense, ahí llegamos a la imagen que ustedes tienen en la fotocopia. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Primero un tubo de 3 vesículas. Luego tenemos un estadio o un tubo de 5 vesículas. Pero ¿qué es lo importante a tener en cuenta acá? Fíjense que el tubo está cavitado. ¿Se dan cuenta? El tubo está cavitado. ¿Por qué? Porque a medida que se va desarrollando el tubo neural, en el centro me quedan cavidades. Y esas cavidades se llaman cavidades ependimarias. Se llaman cavidades ependimarias. Cavidades ependimarias. ¿Cuáles van a ser las cavidades ependimarias? Ventrículo lateral, tercer ventrículo, cuarto ventrículo. ¿No se ve cómo me lo dije? ¿Qué cosa? Las cavidades. ¿Qué dijimos? Si va, a medida que va creciendo, te queda una cavidad, todo el espacio interno. Ok, ¿Eh? sí. ¿Entiendes? Todo está cavitado. Ese ejemplo es una cavidad, lo que te va quedando en el centro. ¿Sí? Esa luz que está viendo es una cavidad. ¿Tá? Entonces, ¿dónde recién empiezo a ver las estructuras? Fíjense, esas son las cavidades. ¿Bien? Entonces, mientras va creciendo, ven, hay una cavidad en el centro. Y acá tengo una cavidad. Acá me van a quedar los ventrículos laterales, el tercer ventrículo y acá el cuarto ventrículo. ¿Ven? Entonces, el prosencéfalo se divide en dos: telencéfalo y mielencéfalo. El mesencéfalo en mesencéfalo. El romboencéfalo, metencéfalo y mielencéfalo. Ahora, fíjense lo que quedó acá. La lámina terminal, que esta lámina terminal va a ser el septum lucidum, que es lo que separa los dos ventrículos laterales. Fíjense, ¿ven? Ventrículo lateral y ventrículo lateral. Ahora, este espacio que une el ventrículo lateral y el ventrículo lateral con el tercer ventrículo es el agujero interventricular, que normalmente llamamos agujero de Monro. ¿Sí? El agujero de Monro. Luego tenemos la capa óptica, que es donde se van a formar los globos oculares. Acá tenemos el acueducto de Silvio, que comunica con el cuarto ventrículo, pero en el metencéfalo acá tenemos la protuberancia y el cerebelo. El cuarto ventrículo normalmente está ubicado por delante de la protuberancia. ¿Se acuerdan cuando yo empecé la clase que dije que el cuarto ventrículo no lo veo porque se mete dentro del tallo? Yo hice los ventrículos laterales, el tercer ventrículo, y no dibujé el cuarto, porque hice una línea que se metía en el tallo. ¿Está? Bien. Y acá tenemos el conducto central de la médula, que sería el conducto del epéndimo. Que el conducto del epéndimo normalmente es un conducto virtual. ¿Sí? El conducto del epéndimo es un conducto virtual. ¿Por qué? Porque está lleno de celulitas llamadas neurobia. Por ahí no circula líquido cefalorraquídeo. En cambio, por acá, ventrículos laterales, agujero de Monro, tercer ventrículo, acueducto de Silvio, cuarto ventrículo, ahí sí circula el líquido cefalorraquídeo. ¿Está? ¿Sí o no? ¿Cómo? Que el líquido acá se continúa con el epéndimo. El epéndimo va a ser la cavidad virtual de la médula, la cual no hay líquido cefalorraquídeo, sino que hay células llamadas neuroglia. Ahora, no pasa lo mismo en el ventrículo lateral, donde se produce el líquido cefalorraquídeo en los plexos coroideos, y de ahí el líquido cefalorraquídeo desciende por el agujero de Monro, pasa el líquido cefalorraquídeo al tercer ventrículo, del tercer ventrículo pasa al acueducto de Silvio, y del acueducto de Silvio pasa al cuarto ventrículo. Y de ahí se dirige, ¿sí?, al espacio subaracnoideo. ¿Tá? Pero no va a entrar El el líquido agujero cefalorraquídeo. interventricular es el de Monro. Oh, el que dijiste antes. El agujero interventricular es el de Monro, exactamente. A ver, ¿cómo se llaman los conductos? Acuérdense, ahora vamos a ver el dibujo. Pero ventrículos laterales con el tercer ventrículo, ¿cómo se llama el conducto que los une? Agujero de Monro. En ese caso, embriológicamente, cuando se formó era el conducto interventricular, estaba entre dos ventrículos. ¿Sí?
Entonces, ese agujero que ustedes están viendo ahí, acá vamos a ponerle, o pónganle ustedes, así no se me olvidan, el agujero interventricular va a ser el agujero de Monroe y el acueducto es el acueducto de Silvio. ¿Está? Entonces, el agujero de Monroe comunica el ventrículo lateral con el tercer ventrículo. El tercer ventrículo se comunica con el cuarto ventrículo a través del acueducto de Silvio. ¿Está? ¿Bien? Bien. Ahora, ¿ven? A medida que el sistema nervioso se va desarrollando, es decir, el tubo neural va creciendo, se van moldeando cavidades, como dijimos en el interior. Y esas cavidades son justamente las cavidades que van a quedar en el centro del cerebro, del diencéfalo, del tronco. ¿Bien? Y esas cavidades se llaman cavidades ependimarias, que son las cavidades por donde circula el líquido cefalorraquídeo, es decir, la circulación del líquido cefalorraquídeo. ¿Ven? Entonces, ustedes acá tienen, ¿sí? Justamente, en este caso, los ventrículos laterales, ¿sí? Acá queda tapado el tercer ventrículo, acá vamos a tener el cuarto ventrículo, ¿sí? Y después va a ir todo por el espacio subaracnoideo. ¿Ven? Acá tenemos ventrículos laterales, ¿sí? Fíjense que el ventrículo lateral tiene un asta superior, un asta inferior y tiene un asta occipital. Acá en el centro venimos el agujero de Monroe, y acá viene el tercer ventrículo. Y el tercer ventrículo que va a meterse justamente con el acueducto de Silvio para formar el cuarto ventrículo que va a estar entre la protuberancia y el cerebelo. ¿Bien? Y de ahí voy a tener un conducto que es el agujero de Monroe y el conducto de Luschka, que se va a comunicar con todo este espacio en celestito, que sería el espacio subaracnoideo, por donde ahí va a circular el líquido cefalorraquídeo. ¿Está? ¿Se entiende? Entonces, voy a salir un ratito de acá. Ustedes van a ver, muy importante que eso se den cuenta, porque cuando vean anatomía y vean los cortes, una cosa es un corte de Charcot y otra corte del corte de Fletching. El corte de Fletching es un corte antero-posterior. Porque fíjense cómo ustedes tienen que ir estudiando y mirando la anatomía, la histología, ¿sí? Tienen que ir viendo todo para entender todo este sistema nervioso bien integrado. Entonces, nosotros dijimos que el sistema ventricular es el resultado de las cavidades resultantes del desarrollo de las vesículas embrionarias. De las vesículas embrionarias. Entonces, ustedes van a tener el ventrículo lateral, acá voy a hacer el otro ventrículo, ¿ven? Lo hago doble, ¿no? Porque son dos, uno de cada lado. Bien. Acá voy a tener el conducto. El cuarto ventrículo. ¿Sí? Acá tenemos la médula. ¿Bien? Entonces tenemos el ventrículo lateral, que tiene un asta superior, un asta inferior y un asta occipital.
Bien. Acá vamos a ver, entonces, al agujero de Monro. El tercer ventrículo. El acueducto de Silvio. El cuarto ventrículo. Y de ahí puede dirigirse por el agujero de el conducto de Luschka. O se puede ir por el conducto de Magendie. Del conducto de Magendie se va directamente a la tienda del cerebelo. Esto es la circulación del líquido cefalorraquídeo. Y de ahí a el espacio subaracnoideo. Bien. Y el conducto de Luschka es anterior o ventral. El de Magendie es posterior o dorsal. Y del conducto de Luschka se va al espacio subaracnoideo. Y del espacio subaracnoideo va a venir, ¿sí?, acá, a los plexos coroideos, que es una región de tejido conectivo, que produce el líquido cefalorraquídeo. Esa es la circulación del líquido cefalorraquídeo. ¿Está? Entonces, fíjense que empezando a estudiar la embriología, lo primero que analizo son las cavidades que me quedaron en el interior del aparato o del sistema nervioso. Me quedaron los ventrículos laterales, que son uno a ambos lados del cerebro, ¿sí?, uno derecho y uno izquierdo, el agujero de Monro, que me comunica con el tercer ventrículo. Ahora, en la base, ¿sí?, sería todo esto, en la base, ¿ven? En la base de los ventrículos laterales están los plexos coroideos, que es el sitio donde se produce el líquido cefalorraquídeo. Entonces, el líquido cefalorraquídeo se produce en los plexos coroideos, se llenan los ventrículos laterales, luego circulan por el agujero de Monro, luego el líquido pasa al tercer ventrículo, el tercer ventrículo por el acueducto de Silvio, luego termina el líquido en el cuarto ventrículo y de ahí se va hacia anterior por el conducto de Luschka, entrando en el espacio subaracnoideo y después vuelve nuevamente por el sistema venoso de filtración, que lo vamos a ver cuando veamos meninge, vuelve nuevamente a los plexos coroideos. Ahora, si va para atrás, es decir, hacia posterior o dorsal, se va por el conducto de Magendie, entrando el líquido a la tienda del cerebelo y por fin llega al espacio subaracnoideo, el cual luego vuelve, ¿sí?, nuevamente hacia, ¿sí?, los plexos coroideos. ¿Se entiende? Esa es la circulación de nuestro líquido cefalorraquídeo. Importantísimo, ¿eh? Ahora, en el corte de Charcot, ¿sí?, en el corte de Charcot, ustedes vieron esto. Dijimos que es un corte coronal, ¿no? El corte de Charcot es un corte coronal. ¿Y ustedes qué vieron? ¿Está? ¿Ustedes vieron esto? Vieron ventrículo lateral, tercer ventrículo, agujero de Monro y parte del acueducto de Silvio. Parte. Entonces, este es el corte de Charcot, es decir, un corte coronal. Ahora, el otro corte que ustedes van a tener es el de Fletching. Y el de Fletching es un corte antero-posterior. Es decir, yo voy a ver así. Es decir, antero-posterior es una vista superior. ¿Sí? Es decir, el antero-posterior es lo mismo que decir transversal. Un corte transversal. Entonces, ¿qué voy a ver? Yo voy a ver acá.
¿Sí? Ustedes van a ver esto. ¿Ah? Van a ver el tercer ventrículo, van a ver el asta anterior o frontal, sería este pedacito acá, ¿ven? Y estas serían las astas occipitales. Son estas. Nos van a ver hacia atrás. ¿Se entiende? Entonces, dependiendo cómo haga el corte yo, ustedes pueden encontrar los ventrículos. Si es un corte anterior, van a ver solamente los dos ventrículos laterales y el tercer ventrículo, con el conducto. Ahora, si es un corte antero-posterior, el corte de Fletching, y lo veo de arriba, un corte transversal, solamente voy a ver estas astas, ¿ven? Las astas occipitales con las astas anteriores, ¿sí? Y en el medio el tercer ventrículo. Y todo va a depender de a dónde sea el corte, a qué nivel, ¿no? Vaya siendo el corte. ¿Se entiende? Entonces, las distintas formas en las que ustedes pueden llegar a ver, ¿sí? En este caso, a los cortes del sistema nervioso. Eso después lo vamos a ver bien, pero para que ustedes se den cuenta, ¿sí? Y esos dos nombres, acuérdenselo, chicas y chicos, corte de Charcot y corte de Fletching, son dos cortes de neuroanatomía muy importantes, ya sea para el examen, como también para, más adelante, para todo lo que es diagnóstico primario. ¿Sí? Son los dos cortes más usados para el diagnóstico primario. ¿Sí? ¿En casa alguna pregunta? No, Guille, después se pueden pasar fotos, genial. Bueno, ahí envía. Acá sería el conducto. Conducto de Magendie. Conducto de Magendie. Porque yo me tengo que ir. Pensé que eran 4:30. Ah, viene. Sí. saqué Ya todo. terminamos, falta un ratito, ¿no? No, pero tenía unos 6:30, pero bueno. Bueno, vaya, vaya. Dale. Chao. Chao, nos vemos. Bueno, vayan copiando y vamos ahora a lo último. Ahora, para terminar esta primera parte de histología, ¿sí? De embriología y histo un poco más, también ustedes van a ver que a partir del tubo neural comienzan a formarse las primeras células del sistema nervioso. Y esas células, ¿sí? Que se van a empezar a formar, se llaman neuroepitelio. ¿Y dónde se forma? Del ectodermo. Es decir, el ectodermo da origen a los epitelios. ¿Se acuerdan? Tejido epitelial, ¿de dónde se forma? Del ectodermo. Por lo tanto, las células que dan origen al sistema nervioso se llaman células del neuroepitelio. Y a partir de ese neuroepitelio del tubo neural vamos a formar el neuroblasto y el glioblasto. El neuroblasto va a dar origen a la neurona y el glioblasto va a dar origen a la neuroglia o las células de sostén o de colaboración. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir en este caso? ¿Qué características tiene la neurona? ¿Sí? Ustedes el jueves, mañana es miércoles, ya estoy perdido, tienen un taller de histología que vamos a ir viendo unas cositas, ¿sí? Entonces, para ir profundizando esto de tejido nervioso. Entonces, la neurona tiene tres regiones, ¿sí? Tenemos un cuerpo, tiene en este caso un cuerpo soma, que justamente ese cuerpo soma va a tener el núcleo, ahí se va a encontrar material genético, ¿sí? Ese cuerpo soma va a tener dos tipos de prolongaciones, las dendritas, ¿sí? Y por otro lado el axón, que el axón es una prolongación del citoplasma, del cuerpo soma. Y va a terminar con una terminación nerviosa que se llama pío terminal o teledendrón. Ahora, el axón va a estar mielinizado justamente por las células, ya sea por las neuroglias, que van a depender si son neuronas del sistema nervioso central o si son neuronas del sistema nervioso periférico. ¿Sí? Ahora, fíjense, las neuroglias son justamente células que no son excitables, porque además, nosotros ya hemos visto que las neuronas son células excitables, así que tienen la capacidad de generar estímulos, ¿sí? O generar potencial de acción, conducirlo y propagarlo. ¿Bien? En cambio, las neuroglias o células de la glía no son justamente células conductoras de electricidad o células excitables, sino que son células de apoyo, de sostén, de nutrición. Y ahí van a tener las principales, las células de Schwann,
los astrocitos, que los astrocitos, justamente acá el dibujo está determinado porque forma la barrera hematoencefálica, ya vamos a hablar de la barrera hematoencefálica, es decir, capilar, astrocito, por ahí va a filtrar todo lo que va entrando al sistema nervioso, eso va a ser la barrera, ¿cómo es? La barrera hematoencefálica, los oligodendrocitos y las microglias. ¿Qué diferencia va a haber entre la célula de Schwann y el oligodendrocito? Que el oligodendrocito va a ser la neuroglia que mieliniza, le dé la mielina a las neuronas del sistema nervioso periférico. Mientras que las células de Schwann van a ser las neuroglias que mielinicen, las células del oligodendrocito va a ser la que mieliniza el sistema nervioso central. ¿Tá? Mientras que las células de Schwann van a ser las que mielinizan el periférico. Es decir, todo axón que pertenezca al sistema nervioso periférico se mieliniza por célula de Schwann. Todo axón que pertenezca al sistema nervioso central va a ser mielinizado por el oligodendrocito. ¿Está? Bien. Y para terminar hoy, después lo vamos a seguir viendo las próximas clases con el laboratorio de Histo, que lo vamos a utilizar también para ir viendo teoría, tanto práctica como teoría. Tenemos lo siguiente. El tejido nervioso, histológicamente, está formado por tanto las neuronas como las neuroglias. ¿Bien? Ahora, el tejido nervioso se compone de dos regiones importantes a encontrar en los órganos del sistema nervioso. Por un lado, la sustancia gris y por otro lado, la sustancia blanca. Cuando uno habla de sustancia gris, hablamos de cuerpos neuronales. Sustancia gris es cuerpo neuronal. ¿Sí? Mientras que yo hablo de sustancia blanca, estoy hablando de axones. ¿Bien? Ahora, fíjense, la sustancia gris va a estar representada por la corteza cerebral, por los núcleos o los ganglios. En cambio, la sustancia blanca por haces o por nervios. Y eso va a depender si se trata del sistema nervioso periférico o del sistema nervioso central. ¿Sí? Entonces, fíjense, sustancia blanca, acúmulo de axones, sustancia gris, acúmulo de somas neuronales. ¿Ven? Esto es sustancia gris, todos cuerpos neuronales, sustancia blanca, veo solamente los axones. ¿Sí? Ahora, ¿ven? ¿Qué diferencia va a haber? En el sistema nervioso central, la sustancia blanca se llama haces, cordones o fascículos. ¿Sí? La sustancia blanca en el sistema nervioso central son haces, cordones o fascículos. ¿Qué significan haces, cordones o fascículos? Conjunto de axones. Si yo hablo de un conjunto de axones, estoy hablando de haces, cordones o fascículos. Y esos haces, cordones o fascículos, ¿qué hacen? Conducen los potenciales de acción. Van a ser casi los elementos de la vía de conducción. Ahora, en el sistema nervioso periférico se lo llama nervio. A la sustancia blanca, que va a conducir un potencial de acción. Ya sea un par craneal o ya sea un nervio reptil. La sustancia gris en el sistema nervioso periférico es la corteza y los núcleos de la base. ¿Bien? La corteza y los núcleos de la base. Y en el sistema nervioso periférico, la sustancia gris llamamos ganglio. Los ganglios paravertebrales, prevertebrales. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿ven? Todo esto es corteza. ¿Ven? Esta es la corteza cerebral, sustancia gris. Estos son núcleos de la base, ¿ven? Núcleos de la base. Todo eso son sustancia gris. Los núcleos de la base, núcleo aislado, todo eso es sustancia gris. Entonces, el sistema nervioso central, decimos que la sustancia gris es periférica y la sustancia blanca central. Pero en la médula, fíjense que es lo contrario. En la médula, la sustancia gris es central y la sustancia blanca es periférica. ¿Bien? ¿Vamos? Y esto ya tiene que ver con anatomía, que lo va a ir dando Lucas. Desde el punto de vista anatómico, el sistema nervioso central está compuesto por el cerebro, el cerebelo, el tronco encefálico, que se divide en pedúnculo, mesencéfalo, protuberancia, bulbo raquídeo y la continuidad de la médula espinal. ¿Sí? ¿Estamos, chicos? Bueno, hasta acá finalizamos ahora. Mañana ya nos estoy perdiendo. ¿No? Bueno, el jueves tienen el laboratorio de Histo, ¿sí? Y vamos a seguir viendo algunas características histológicas. Vamos a ir viendo la neurona, vamos viendo tejido nervioso, vamos a ver médula. Van a ir haciendo, mientras trabajamos, vamos a ir viendo teoría también. Vamos a ir a la vez combinándolo, ¿sí? Y los chicos que están en casa, vamos a ir mirándolo. Los que no vengan de última, les voy a mostrar desde la compu, ¿sí? Pero los chicos acá van a estar trabajando, ¿sí? Va a ser mixta la clase. ¿Está?